Hola, mi nombre es Luisa Noemí Monreal Carrasco y yo voy a explicar qué son las funciones de varias variables y un ejemplo acerca de la aplicación de este tema que incluye gradiente y derivada direccional. Hola, me llamo Yair Ibarra. Hoy le voy a presentar los temas gradiente y continuidad. Yo soy América Martínez y voy a explicar el teorema de Taylor. Buen día, mi nombre es Baltasar Oviel Caro Ceballos y hoy les enseñaré lo que son los planos tangentes y las derivadas parciales. Buen día, yo soy América Meléndez Delgado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Topográficos y yo les voy a hablar sobre los límites y sobre la derivada direccional. ¿Qué son las funciones de varias variables? Primero definamos qué es una variable. Una variable es una forma simbólica de denotar algo que tiene un valor pero que no está definido, sino que puede tomar cualquiera de los valores contenidos en un cierto conjunto. Ese conjunto recibe el nombre de dominio de la función. Una función es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda, es decir, cuando una variable depende de otra. Las funciones de varias variables son funciones como cualquier otra, cumplen la misma definición de relación. La diferencia es que una variable dependiente estará regida por más de una variable independiente. Es común trabajar con funciones de tres variables. La idea de relación es más compleja, puesto que el valor de una variable no depende solo del valor de otra, sino de puntos coordenados a los que les corresponde un valor. ¿Qué es una derivada parcial? Vamos a suponer que estás familiarizado con la derivada ordinaria del cálculo de una sola variable de f sobre dx. Me gusta mucho esta notación para la derivada porque la puedes interpretar como sigue. Interpreta dx como un cambio muy pequeño en x. Interpreta df como un cambio muy pequeño en el valor de salida de f, donde se entiende que este pequeño cambio es lo que sea que resulte de ese pequeño de x en el valor de entrada. De hecho, creo que esta idea intuitiva para el símbolo de f sobre dx es uno de los puntos más útiles del cálculo de una variable, y cuando realmente lo empieces a sentir en tus huesos, la mayoría de los conceptos alrededor de la derivada comienzan a tener mucho sentido. Por ejemplo, aplicas este concepto a la gráfica de f, puedes interpretar esta razón de f sobre dx como el desplazamiento vertical entre, entre horizontal de la gráfica de f, que depende del punto donde comenzaste. Para comenzar con el tema de los límites, podríamos definirlos en un término más coloquial, como algo a lo que nos lleva nuestra intuición o algo a lo que nosotros nos podemos acercar tanto como nosotros queramos, ya que el límite pues es muy importante en el cálculo matemático, ya que es fundamental para varias áreas como lo son la continuidad, las asíntotas, las derivadas o también en las integrales. También podríamos decir que el límite pues puede definir totalmente un valor cuando nosotros nos acercamos a un punto ya sea determinado, y esto es tanto para el límite de una función como para el límite de una sucesión. Entonces, en matemáticas, pues el límite de una función en un punto o el de una sucesión también puede ser, es el valor único al que se acerca la función cuando la variable independiente, que es x, se aproxima. Esto puede ser tan cerca como nosotros queramos, ya que es un valor establecido o es el término de una sucesión cuando tenemos un índice que tiende a infinito. También en una función, si al valor del límite lo llamamos L y al punto al que tiende la variable independiente lo llamamos A, se crea una expresión como se muestra en la imagen en la fórmula. También podríamos decir que en el límite de una función, pues las claves son la variable x y los diferentes valores que adquiere la función, que es f de x, porque en el límite de una sucesión, pues la equivalencia del papel de x es el índice que se denomina como n, mientras que los términos a la n de la sucesión pues equivalen al papel de los valores de f de x. Primero que nada, tenemos que saber qué es la continuidad. En matemáticas, una función continua es aquella para la cual, intuitivamente, para puntos cercanos que se producen en pequeñas variaciones en los valores de la función, aunque en rigor, en un espacio métrico como en variable real, significa que pequeñas variaciones de la función implican
que se deben estar cercanos a los puntos. Si la función no es continua, se dice que es descontinua. Informalmente, una función continua en R es aquella cuya gráfica se puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel. Para el primer ejemplo, tenemos que determinar los puntos de continuidad de la siguiente función. F de x es igual a raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. La función raíz cuadrada es continua en los puntos para los cuales el radicando no es negativo. Entonces, tenemos que hallar estos puntos. Igualamos el radicando a 0 y resolvemos la ecuación. X cuadrada menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, quedaría entre paréntesis x menos 2 y x más 2 es igual a 0. Entonces, quedaría que tenemos x es igual a 2 y x es igual a menos 2. Estas dos soluciones dividen la recta real en tres intervalos, de menos 2 hasta menos infinito y 2 hasta más infinito. En uno de estos, el radicando de la función no es negativo, para el cual saber, solo tenemos que escoger algún punto al azar de cada intervalo. El primer intervalo quedaría x es igual a menos 3, x cuadrada menos 4 es igual a 5, que el 5 es mayor que 0. Entonces, en el segundo intervalo quedaría x menos 1. X cuadrada menos 4 es igual a menos 3, que el menos 3 es menor que 0. En el tercer intervalo podemos definir que x es igual a 3, entonces quedaría x cuadrada menos 4 es igual a 5, que el 5 es mayor que 0. Por lo tanto, el radicando no es negativo en el primer y en el tercer intervalo. Luego, la función es continua en, entre paréntesis, menos infinito, menos 2 o 2, más infinito. Entonces, en la función quedaría de menos 2 hasta menos infinito y 2 hasta más infinito. También aquí en el ámbito matemático tenemos a las derivadas direccionales, que también pueden ser vistas como una derivada según una dirección, ya sea de una función multivariable, pues en la dirección que tenga un vector dado, esto nos representa una tasa de cambio que la función va a tener en la dirección que nos dé dicho vector, y este concepto logra generalizar a las derivadas parciales, ya que estas pues son derivadas direccionales, pero sean según la dirección de los respectivos ejes coordinados. Entonces también tenemos la noción geométrica de estas derivadas direccionales. Esto pues lo podemos comprender a partir de la idea de una pendiente que sea de la recta tangente, pero que vaya a la curva de intersección, ya sea de una superficie con el plano vertical, y esto pues va a contener a la dirección que se nos está dando. También el gradiente nos va a indicar el sentido de crecimiento más rápido que va a tener nuestra función, pero en un punto dado. Y la derivada direccional nos va a poder ayudar para encontrar el valor máximo en el sentido del gradiente. ¿Qué es gradiente? Gradiente, particularmente en cálculo vectorial, también conocido como vector gradiente, denotado de un campo escalar. F es un campo vectorial. El vector gradiente de F, evaluado en un punto genérico de X del dominio de F, indica la dirección en la cual el campo F varía más rápidamente y su módulo presenta el ritmo de variación de F en la dirección del dicho vector gradiente. Para el ejemplo 1 tenemos, dado el campo escalar G entre paréntesis x, y es igual a x más y cuadrada, y se calcula con la siguiente ecuación que vemos aquí. Entonces, en el punto 3,1 el gradiente resulta que el vector A, G entre paréntesis 3 menos 1 es igual a I menos 2J. La recta tangente en vigor, la pendiente de la recta tangente se obtiene utilizando la propiedad de ortogonalidad entre curva de nivel y el vector gradiente. Por lo tanto, un vector normal gradiente será tangente a la curva de nivel
en el punto dado. Este vector se obtiene cambiando de lugar las componentes gradiente y una de ellas cambiarle el signo. Por ejemplo, el vector tangente sería igual a menos 2i menos j. Otro caso podría ser que sería el vector tangente sería igual a 2i más 1j. Notamos que ambos vectores tienen la misma pendiente. Entonces, ¿qué haría? Pendiente menos componente en dirección j entre componente de dirección i menos un medio. De esta manera, la recta tangente conocida a un punto y la pendiente resulta que sería y menos y0 es igual a pendiente entre paréntesis x menos x0. Lo reemplazamos y esto quedaría y más 1 es igual a un medio entre paréntesis x menos 3, operando, que sería de la siguiente manera que quedaría y es igual a un medio de x menos 5 medios. La curva del nivel se obtiene resolviendo el sistema de g entre paréntesis x, y es igual a x más y cuadrada. Entonces esto quedaría g es igual a x, y es igual a 4. Por igualación se tiene que x más y cuadrada es a 4. Despejando para obtener la forma explícita de la curva del nivel, quedaría que y es igual a más o menos raíz cuadrada de 4 en menos x. Entonces, como se muestra en la siguiente operación, así quedaría la curva. Se llama plano tangente a una superficie en un punto P de la misma, al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie por el punto P. Se llama recta normal a una superficie a la recta que pasa por un punto P y es perpendicular al plano tangente. Si la superficie está definida de manera implícita por la ecuación f de x0, de y0, de z0 es igual a 0, entonces la ecuación del plano tangente en un punto de la superficie viene definido por la siguiente ecuación. Recordemos que para una función f de una variable, el polinomio de Taylor de orden n en A viene dado por esta función. En varias variables es similar, salvo que ahora hay que acompañar cada variable con su derivada parcial. Por ejemplo, en dos variables, el polinomio de Taylor de orden 1 en el punto vector A es igual a 1, a2, y es f de vector A más derivada de f sobre derivada de x por vector A por x menos a1 más derivada de f sobre derivada de y por vector A por y menos a2. En general, en m variables, si el vector A es igual a 1, a2 y así hasta la última, el polinomio de orden 1 es f de vector A más derivada de f sobre derivada de x1 por vector A por x1 menos a1 más derivada de f sobre derivada de x2 por el vector A por x2 menos a2 y así hasta llegar a la última. Y se puede abreviar de esta manera. O todavía más, como f de vector A más inversa de f del vector A por vector x menos vector A, donde el inverso es el operador gradiente, que seguro que ha aparecido en cursos de física definido de esta manera. En dimensión m igual a 2 con x1 igual a x y x2 igual a y, al igualar 1 a z se obtiene la ecuación del plano tangente. Esto es lógico porque el plano tangente es la mejor aproximación lineal. En más dimensiones lo que resultan son hiperplanos tangentes, que son planos de dimensión m. Para el polinomio de orden 2 hay que tener en cuenta que el producto de dos cosas de grado 1 como x, y se considera de grado 2. Entonces, lo que hay que hacer es sumar a 1 los términos. Quedaría 1 medio por derivada al cuadrado de f sobre derivada de x1 al cuadrado por vector a por x1 menos a1 al cuadrado y así iríamos sumando hasta terminar con el último. En el caso de dos variables, que es bastante común, correspondería a esto, donde se ha supuesto que derivada al cuadrado de f sobre derivada de x por derivada de y es igual a derivada al cuadrado de f sobre derivada de x por derivada de y, que se cumple siempre que f tenga unas ligeras propiedades de regularidad. Escrito con sumatorios, entonces, el polinomio de Taylor de orden 2 en vector A es esto.
En notación ultracompacta tenemos este término, donde HF es la matriz hessiana, la que tiene como elemento IJ la derivada parcial segunda, que es derivada al cuadrado de F sobre derivada de XY por derivada de XJ, y vector X menos vector A se entiende como un vector columna para que tenga sentido multiplicarlo por la matriz. El caso más destacado es el de dos variables, y pues es este caso. Y si el vector A es igual al vector 0, que es igual a 0,0, el polinomio de Taylor de orden 2 es esto, donde se ha usado la igualdad de las derivadas parciales cruzadas. Los polinomios de Taylor de orden 1 están relacionados con el plano tangente. Los de orden 2 tienen que ver con los extremos, máximos y mínimos, y en general, para cualquier orden sirven para aproximar una función. Ejemplo, sea f de x, y igual a exponencial elevado a la x por coseno de x más y. Calculemos los polinomios de Taylor de órdenes 1 y 2 en el origen 0,0. Hacemos los cálculos. Según 1, el polinomio de Taylor de orden 1 es 1 más 1 por x más 0 por y, que sería igual a 1 más y. Y según 2, el orden 2 es 1 más 1 por x más 0 por y más 1 medio por 0 por x al cuadrado menos 1 por xy menos 1 por yx menos 1 por y cuadrada, que nos da 1 más x menos xy menos 1 medio de y cuadrada. A continuación se presenta un problema, donde para encontrar la solución aplicamos el tema de funciones de varias variables. El problema es el siguiente. Después de ser atacado por el capitán Tyrannus cerca de Mercurio, la nave de Luke Skywalker está a punto de fundirse. La posición de la nave es 1,1,1 y la temperatura viene dada por T, X, Y, Z es igual a exponencial, con exponente menos x cuadrada menos 2y cuadrada menos 3z cuadrada más 6, donde x, y y z se dan en metros. Si debemos reducir la temperatura rápidamente, ¿en qué dirección se debe mover la nave? Para resolver esto, buscamos el máximo de crecimiento de esta función, que viene dado por el gradiente en sentido opuesto. Y tenemos que el gradiente de t, x, y, z es igual a las derivadas parciales de la función. Es decir, que es igual a la derivada de t respecto a x, respecto a y y respecto a z. Para derivar la función dada usamos la fórmula del exponencial, que dice que la derivada será igual al exponencial multiplicado por la derivada del exponente, por lo cual el gradiente de t, y y z nos queda igual a menos 2x multiplicado por el exponencial, menos 4y multiplicado por el exponencial, menos 6z multiplicado por el exponencial. Y el problema nos indica que la nave se encuentra en el punto 1,1,1, por lo cual debemos sustituir los valores de x, y y z en las derivadas parciales del gradiente. Después de sustituir y hacer las operaciones correspondientes, tenemos que el gradiente de t en el punto 1,1,1 es igual a menos 2, menos 4, menos 6. Este es el punto de máximo crecimiento, pero nosotros queremos saber la dirección y para encontrarla dividimos entre la magnitud del gradiente, la cual resulta ser 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 14. Después de dividir el gradiente por la magnitud y simplificar, el vector de máximo crecimiento resulta ser menos 1 sobre raíz de 14, menos 2 sobre raíz de 14, menos 3 sobre raíz de 14. Pero como se menciona al principio, buscamos el vector de máximo de crecimiento, por lo que cambiamos el signo de los componentes y así cambiamos el sentido. Y tenemos que la dirección de máximo de crecimiento, es decir, la dirección a la que se debería mover la nave es 1 sobre raíz cuadrada de 14, 2 sobre raíz cuadrada de 14, 3 sobre raíz cuadrada de 14. Ahora, si la nave viaja en esa dirección a una velocidad de 1 metro sobre segundo, ¿cuál es el cambio de la temperatura por unidad de tiempo? La respuesta la encontramos con la derivada direccional.
y está dada como derivada direccional de t en el punto 1,1,1 es igual al gradiente de t multiplicado por la dirección. Pero ahora la dirección tiene un componente que es la velocidad. Por lo cual la derivada direccional queda como gradiente de t en el punto 1,1,1 multiplicado por la velocidad multiplicado por la dirección. Estos son valores que ya conocemos, por lo que sustituyendo queda igual a menos 2, menos 4, menos 6 multiplicado por 1 sobre raíz cuadrada de 14, 2 sobre raíz cuadrada de 14, 3 sobre raíz cuadrada de 14. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que el cambio de temperatura por unidad de tiempo es igual a menos 28 sobre raíz cuadrada de 14. Esto se aproxima a menos 7.48 grados Kelvin sobre segundo. Y eso sería todo lo necesario para resolver este problema.